En primer lugar, quería agradecer a la Cámara de Comercio la organización y la invitación para la clausura de este acto que hemos tenido hoy de la jornada de Green Energy, ¿no? Creo que es un acierto el compromiso adquirido por la Cámara de Comercio para crear este foro de debate sobre la energía. Y ya desde el punto de vista municipal, la sostenibilidad, la energía ha formado parte del ADN de este equipo de gobierno. Hemos fusionado dos fundaciones que existían y las hemos convertido en un organismo autónomo que se llama Valencia Sostenible, y es un organismo transversal en el que se ocupa, entre otras funciones, pues, de la energía. ¿Y cómo estamos aplicando estos criterios de sostenibilidad, de la mitigación de las emisiones de efectos de gases invernaderos, de los ahorros energéticos en el Ayuntamiento de Valencia? Pues bueno, desde el principio puedo comentar en la materia de movilidad, la electromovilidad. La electromovilidad ha llegado para quedarse y la EMT, la Empresa Municipal de Transportes, ha hecho una apuesta firme y decidida por la electromovilidad. Se han adquirido más de 222 autobuses eléctricos, se van a electrificar las 3 cocheras y supone una inversión de más de 172 millones de euros. Pero también a lo mejor en nuestras pedanías, por ejemplo, la pedanía del Perellonet, se ha anunciado recientemente esta semana una inversión de más de 1,3 millones de euros para ser autosuficiente en el alumbrado público. O también una inversión que tenemos y estamos ahora ya tramitando los permisos, que es el proyecto que tenemos del denominado RIP, el Requiem Power, el que la instalación de más de 7.600 placas fotovoltaicas en cubiertas de cementerios municipales, primero para autoabastecerse los edificios y todos los equipamientos públicos que estén alrededor del Ayuntamiento de Valencia, y también una importante acción que vamos a realizar, que es también el socializar, el llevar a hogares vulnerables esta energía eléctrica gratuita. Hemos trabajado con los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia para llegar a más de 800 hogares y suministrarles la energía eléctrica producida por este proyecto. Quiero comentar que otras dos empresas mixtas y públicas del Ayuntamiento de Valencia, como son Mercavalencia o Emivasa, también han realizado una apuesta muy importante por la transición energética. Mercavalencia ha construido la mayor planta fotovoltaica que existe en suelo urbano y con una inversión que roza los 5 millones de euros, se están produciendo entre 3 millones y 4 millones de kilovatios hora año. Eso supone, respecto de antes de iniciar este proceso de transición energética, ahorros en la factura eléctrica del 55%. O la misma Emivasa ya lleva realizado una inversión importante y una, transición energética en las plantas potabilizadoras, que alrededor ahora está en un 16% y aspiramos a llegar a un 30% de la energía que consumimos, y dentro del plan de infraestructuras críticas del Ayuntamiento de Valencia, para que sea autosuficiente en caso de apagones, también tenemos la adquisición de baterías para que en estas plantas potabilizadoras puedan también cumplir una función en los casos de necesidad cuando se precise. Todos estos y otros proyectos, las oficinas de la energía, etcétera, demuestran la apuesta decidida por el Ayuntamiento de Valencia en esta transformación y en esta transición energética.